Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, volvemos a arrancar un programa más lleno de esperanza, anhelo, espero, aguardo y no llegó. Efemérides. Hoy se conmemora el natalicio de Teodoro Porcel Bosch, recordado carnicero de los años 30, quien era conocido por atacar a sus víctimas por la espalda con sus partes íntimas al aire. Fue apodado el sátiro de la mortadela. Santoral. Hoy se recuerda el día de Santa patrona de los tartamudos. Buenas noches, Asunción. Corre un día más en esta ciudad de héroes anónimos que siguen subsistiendo a pesar del sueldo mínimo y de no tener saldo, tanto en sus celulares como en sus tarjetas. La temperatura afuera es de 900 grados. El cielo se encuentra parcialmente harto de la manera en que los fascinerosos, malhechores, pérfidos políticos metidos en la justicia hacen que cada malviviente que captura la policía salga libre en 15 días para continuar con la delincuencia sin que podamos hacer nada más que indignarnos. Los vientos de bonanza son necesarios en estos momentos por estas tierras. Y si no, aunque sean los vientos de Gran Chaparral, viejo. El sol salió hoy a las 5:53 de la mañana y encontró a varios borrachos dirigiendo el tránsito y a otros de igual índice de alcoholemia utilizando un jockey como casco, probando sus dentaduras contra el borde de la vereda, aterrizando con sus motos. Buenas noches, Asunción. Si va a viajar de vacaciones, recuerde que al Mercosur se puede ir solo con cédula, pero más allá no. Si no están en regla, pueden perder el pasaje. Y sobre todo, recuerde que su casa va a quedar a cargo de los ciudadanos que ya fueron capturados por la policía, pero que la justicia les volvió a poner en libertad. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo se irá oscureciendo en los 4 puntos cardinales. Mientras usted escucha su cachaca o reggaetón pensando que el tiempo no se está oscureciendo en los 4 puntos cardinales. Buenas noches, Asunción. La temperatura máxima pronosticada se dará el día en que se compruebe que el Neneco efectivamente contaba con protección política y eso no le importa un pito a la justicia nacional. Perspectivas en todas las casas de viajantes al exterior del país. Invasión de fascinerosos con fines de hurto. No será que yo quiero viajar. Según los informes de meteorología, se sigue previendo una seca continuada hasta que hagamos un show o algo así. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país maravilloso en donde la incoherencia es el pan de todos los días para la alegría de grandes y chicos. Señora, señor, gracias a su voto y por solo participar ya se han ganado totalmente gratis un país como este. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfruten del país sin yodo. Ladies and gentlemen, welcome to the belly button of the impunity. Esto no es una pesadilla. Bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de Abobo, viejo. Muy buenas noches, señoras y señores, y ya arrancamos en un segmento más de lo que se denomina Artes y Espectáculos aquí en el depósito de Abobo, hoy con la cartelera de las películas que pueden verse en las salas de cine de nuestra capital. Así es, Tony, tenemos la primera película que les recomendamos, Tonto y Retonto, en la que un tonto vende su cédula en época de elecciones y otro tonto vota en vez de él. Y luego de sufrir penurias durante 5 años a causa del mal uso de su derecho a voto, vuelve a repetir lo mismo retontamente, cagándose a sí mismo y al resto de sus compatriotas. Ouija, una película de terror en la que unos adolescentes que salen de campamento se quedan sin celular porque olvidaron su cargador y comienzan a matarse los unos a los otros, tratando de quedarse con el que tiene el cargador ese que se carga por el USB. De terror.
Otra película recomendada, Una noche en el Museo 3. Se trata de una película que graba en el sistema de videoseguridad de un museo paraguayo las escenas en las que desaparece una famosa pintura sin ninguna explicación y luego desaparece el video, para luego desaparecer los empleados de seguridad del museo y luego desaparecer los demás empleados, encontrándolos posteriormente en países vecinos, viviendo impunemente. Todos desaparecieron. Muy buena la película. Hobbit 3. Buenísima película. Se trata de la película que ilustra el último intento de Emilio García de reunir a los hobbits para grabar la segunda parte de San Bernardino. No se la pierda, lo. Bueno, y siguiendo con la cartelera de cines, tenemos Un pasado infernal. Película de terror que trata de un personaje que figura en la lista sábana de un conocido partido político que tiene un pasado negro y un antepasado aún más negro que el agujero de nuestra galaxia y que tranquilamente ocupa una banca en el Senado. Muy bueno. Mira vos. Éxodo de dioses y reyes. Esta es una película épica que cuenta la historia de varios presidentes excepcionales que no encuentran un lugar en el nuevo gobierno, que ellos mismos ayudaron a construir. Ahora deambulan en la política en busca de algún profeta que les ofrezca nuevamente una pieza de hueso para roer en algún futuro gobierno. No se lo pierda, lo. Muy bien, y así terminamos nuestro bloque, nuestro segmento de cartelera de artes y espectáculos, esta vez con toda la cartelera de cine. Nos vemos en la próxima emisión de este mismo segmento. Chao, che. ¿Está usted cansado, triste, solo, deprimido, harto en esta vida? Siga así, mi cuate. Llegó el momento de descansar un poquitito y refrescarnos con las heladeras KED de Casa Arce de Mariano. Así mismo, llegó un buen Venimos momento. Vení, acércate y mira lo que es lo El frío más frío llegó a Casa Arce con las heladeras KED. Mete un golazo. Frío más eficiente con ahorro de energía. Los locales de Casa Arce para conseguir esta heladera: Casa Central en Luque, Casa Arce 2 también en Luque San Fermín, Casa Arce Limpio y Casa Arce Villamorra. Bueno, Casa Arce. Todo el confort más cerca tuyo. Muy buenas noches, señoras y señores. Oye, pues hoy programa que se dio en llamar Discovery Channel. Así es, compañero. Discovery Channel, el programa de mayor rating en la campaña, compañero. Todos los campesinos del mundo nos están sintonizando justamente. Así mismo es, compañero. Y ahora tenemos con los auspicios de, porque en la campaña tenemos auspiciantes, compañero. Con los auspicios de Casa de Tolerancia Lucerito, masajes, lavajes, lubricaje y todo tipo de agradables fricciones reconfortantes. También hacemos servicios de delivery, fricciones a domicilio. No cobramos por hora, sino por tiro, así que relájese y disfrute de las atenciones de Casa de Tolerancia Lucerito, kilómetro 53, ruta 6. Así mismo, compañero. Y hoy vamos a aprender más de nuestro querido idioma guaraní para la gran audiencia campesina de todo el mundo. Pues, compañero. Muchos campesinos del mundo, Vallepa, quieren saber algunos significados de palabras en guaraní. Así mismo, compañero. Y siempre nos preguntan por algunas palabras, compañero. Y así es que hoy vamos a traducir a varios idiomas una palabra muy popular. Y la palabra es... Muy popular. Muy popular. O popular. La palabra es la palabra mbore. Sí, ese es muy popular. Sí, este es muy popular. Oye, por ejemplo, mbore italiano. ¿Ves? Italiano, oye, es mborelli. Francés, oye, mbore. Polaco, oye, es mboreski. Alemán, no, yugoslavo, oye, borevich. Alemán, oye, es mborensen. Ruso, boretienko. Boretienko. Inglés, oye, es mboreway. Holandés, en portugués, oye, boreciño. Exactamente. Holandés, oye, es tunarem. Tu apellido sería. Otro laya Maipú. Otro laya. No, a mí holandés, otro lado itebo, yo ya pido. Griego, oye, el ambore. Oye, tembo populus. Japonés, oye, mborezawa.
Y vale la jabones. No, pero yo he educado cacán, nada. sí, te manda al diablo, pero con educación. Después morar. Bueno, así también como es costumbre, les enseñamos algunos yuyos de uso medicinal. Exactamente. Por ejemplo, de entrada con este yuyo que se llama Ubiran Hatarapón. A la picha. Este es su nombre científico es Arcerifolius tucolingui. ¿Y para qué sirve? Este es ideal para los dolores de hemoingemialitis. Hemoingemialitis. Qué lindo. Sufres lleva de hemoingemialitis. Hemoingemialitis. Entonces, Arcerifolius tucolingui. También tenemos al pino y pintarapó. Nombre científico Cassinia teviperolia. Soluciona los problemas de epinolitis. Antes hubo hasta yecueve cure. Pues a carpincho lleve ua lleva. A humandi ore. A todas las noches ya epinolitis. Entonces para solucionar esos problemas es mucho eso. Así no. Bueno, y pues trapo. Pino y pintarapó. Exactamente. Y por una vez, con Sí. esto le hemos dado una pincelada ya otra vez de todo lo que es el yuyerío nacional vigente. Así mismo ese Para compañero. que ustedes puedan curarse así entre la planta. Sí, sí. Así. Exactamente. Así que nos despedimos de este programa que se dio en llamar. Discovery Channel. Hasta la próxima, o sea, ahora más. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente. ¿Quién? ¿Quién es quién? ¿Quién se hace el simpático ahí? Quique Casanova. Bueno, entra. Hay que esperar. Todavía no terminó, pero. Sí, ya terminó. Pasa. ¿Están listos? Vamos. ¡Qué pico de quilombo! Aquí, loco, pico, sácala ahí, siga. ¡Quieta ahí! ¡Ay, mae, quieta ahí, vio! ¡No hay tiempo de nada ahora, comisario! O sea, no hay tiempo que tú vio. ¡Ay, ya, pues se va el tipo que tiene el sobre! ¿Qué sobre? ¡El sobre que tiene, que tiene el comisario! Ah, ese sobre. Hubiese avisado antes.
buena. La banda total, tía Ría. Tía no redita para la barra, Ya tapina, loco. Tapina, ama. Ya tú. Vamos, circulación. Dale. Vamos, circulación. Dale. No, señor. Dale. Vamos, Italia, loco. ¿Por qué la marca Italia, loco? Oh, los policías se agarran. Qué mala. ¡Le acertamos a línea, loco! Muy bien. Seguimos en el depósito de En el agua, depósito, ¿no? mira la cantidad de pedidos que ha hecho. Sí, envía a la gente su pedido por Facebook, en la página... La página oficial del Facebook, por favor, todos los pedidos. Vamos a sacar uno. Vamos a sacar uno nomás, sí. Elegiste. Ahí está. ¡Muchacho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Ey! ¡Muchacho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchacho! ¡Ey! ¡Paren todos! ¿Qué pasó? Venite. ¡La rotativa! Venite, paren la rotativa, anímense. Paren. ¿Qué pasó? Ahí vienen. ¿Qué pasó? Paren. Tranquilo, respirá. ¿Pararon? ¿Respiró? Sí. Estamos. Bueno, Yo estoy aguantando mi respiración. paren todo lo que estaban haciendo. Traje el sobre. ¡El sobre! Traje el sobre. ¡Ese sobre! Trájesela. No saben todo lo que tuve que pasar para traer el sobre, No, pero traje el sobre, viejo. Está acá el sobre. Ellos saben. Espera, voy a respirar. Eso es. ¿Qué? Tu corazón se contrae. No, vine corriendo, no sabes. ¿Cómo está la familia? Bien. Qué suerte. Bueno, en este sobre está la respuesta, es importantísimo lo que hay acá. En este sobre acá, está. Explíquenle un poco, estoy medio mareado ya. En este sobre Año de... está la respuesta a la pregunta que una pregunta la existencial. mitad más uno Acá del cambia país está todo, queriendo acá saber. cambia todo, Tony. Lo único que te digo es que a partir de esta respuesta cambia todo, Tito. Aquí está, explicarle a la gente. Te quiero aquí contar en que- este sobre, Acá adentro hay un está papel, la donde está respuesta anotada. a la pregunta Así en mismo es. qué año, Exactamente. en qué fecha Ahora voy exacta a leer, ahora voy a dar lectura delante de todos Cerro ustedes. Porteño va a salir campeón de la Libertadores de Acá, América acá. y ya nomás vamos Acá, a vamos a develar leer. el misterio. Exactamente, ¿qué Acá, día? acá ¿Qué vamos día? a ¿Qué decir año? ya va a quedar ¿En registrado. qué año Cerro sale vamos a ver. campeón de la Libertadores? Dale, Hay que darle un poco de suspenso, Tito. Hay que darle un poco de suspenso. ¿En Vamos a qué agilizar. año? Llegó el momento. Acá hay un papel. Yo le voy a Y va a mostrar. leer, Albert. ¿En Y en dónde? este momento se prepara para leer. En este papel. Mira. Sin noticia, vela. Ande, Sobre, veo. ande, ya. Vela, rápido, traigan, vela que tenemos que leer esta noticia. Qué rápido que está la producción. Rápido. En este Bueno, papel acá léelo está. ahí, Albert. Híjole, mira, pues. Dale. Voy a leer ahora, voy a leer. Señoras y señores, se devela el misterio de 100 El día es. años. Se devela voy con a la ver vela. por parte, voy a apelar. El día es el 13. Acerca un poco, Matito. Aquí. El día es el 13. 13. ¿De qué año y de qué mes? Espera. 13 de julio. Coreano. 13 de julio. Voy a decir. Acercaste mucho la vela, Yamil. More, vos no me acercaste. Mira, leí hasta 13 de julio. Me quedé acá. ¿Y qué año era? No, estaba leyendo por parte, leí 13, después peleé así julio y cuando... No te van la puta. Porque qué buen momento para irnos a algo Totalmente totalmente diferente, diferente. vieja. ¿Cuándo me se... No sé. Mi amor, sé que es difícil esta separación, pero tú sabes que es mi deber. Lo sé.
Lo sé. Tú sabes que yo te amo. ¡Corte! Lo sé. Bueno, seguimos aquí en el depósito de abogados. Estamos revolviendo esto porque tenemos que mostrar videos que la gente pide. Saca un poco, Dieguito. Bueno, ahí está. Esto es lo que está pidiendo la gente. Los muchachos están, bueno, trabajando. La gente quiere ver la manifestación por un vaso de leche. Dice, alguna vez hicimos famoso vaso de leche que se da en las escuelas. Hay veces que falta, entonces la gente se manifiesta por un vaso de leche. Y bueno, esto es lo que APO hizo con relación a esa noticia, una nota de Alberto Longo desde el lugar de los hechos, y que usted lo puede ver aquí en el depósito de APO. Alberto Longo, directamente desde el lugar de los hechos. Nos encontramos en la localidad de Valle Apepú, donde surgió un conflicto entre los pobladores y la gobernación, lo cual le vino en una manifestación. Vamos a ir acercándonos, por supuesto, para llevarles todo el informe, Alberto Longo, como siempre, desde el lugar de los hechos, y para saber de qué se trata, qué es lo que están reclamando los pobladores. Nos estamos acercando a la gente de Valle Apepú. Queremos, disculpen, buenas, ¿cómo están? Queríamos saber cuál es el reclamo, señor. ¿Qué están reclamando? Señor Alberto Longo, esto no puede ser, esto no puede ser. Este gobierno corrupto le dejó sin leche a todos nuestros niños. Esto no puede ser, esto no puede ser. Así mismo, Alberto Longo, así mismo, Alberto Longo. Robaron toda la leche de los niños y acá hay mucha criatura. Bueno, acá justamente vemos una criatura que se está manifestando. ¿Vos querés tomar leche, papito? Sí quiero. Obvio. Los niños quieren tomar leche. Ya tenemos problemas con la electricidad, ya tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con las inundaciones y bueno, ahora tenemos problemas también con el tema de la leche, ya está afectando a los chicos. Vemos que gente mayor se está manifestando también. Señor, ¿usted qué reclama? Un vaso. ¿Usted qué reclama? Leche. Bueno, acá la problemática está clara, no hay más vuelta que dar. Aquí lo que se reclama, salta a la vista, acá se reclama leche. Ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Llegó el momento, dale, ¿dónde está? Acá estoy con los músicos, nos matamos. Llegó la triste hora. No, hay que retirarnos, Tito, mañana se labura todavía. Juernes. ¿Cómo tomar lito? Pero acuérdate de llevar el Jerón. Tenemos todo. Yo tengo. Ya por su fórmula equilibrada proporciona un alivio en los casos de dolor de cabeza, exceso del alcohol, resaca, estados gripales, exceso alimentario, de tabaco y mareo por viaje. Así que un Jerón antes de tu viaje y el otro después de tu viaje, ¿verdad? Y solucionar tu problema ni después Tranquilízate nomás, uno antes, otro después solucionar. Si tenés la solución. A Cero Bravo agradecemos, Agradecemos la verdad que te queda jean, remera, camisa, todo completo. Feli Bogado, Cásimo León, Andrea Shopping Villamorra, local 27, planta baja, y también a Hidrosanitarios. Que son estos los artefactos nuestros de cada día, exactamente. Atendé que bien suena. 1, 2, 3. Bueno, chao. Ahí vamos. Thank you.